Les invito a que usted pueda abrir su Biblia en el libro de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 4, San Juan 4, versículo 10. Tomaremos un versículo de la lectura. Qué bueno que aún también los niños, adolescentes puedan traer su Biblia y leer la palabra del Señor, y juntos en armonía podamos disfrutar de este tiempo de la predicación de la palabra. San Juan 4:10 dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Incline su rostro para orar un instante ante la palabra del Señor. Padre, con un espíritu reverente, en esta tarde nosotros nos presentamos ante ti. Tú sabes, Señor, la necesidad más profunda del corazón y, Señor, sometemos todos nuestros pensamientos y aún nuestras emociones a tu voluntad, para que tú tomes control y gobierno y, Señor, tu palabra viva y eficaz pueda producir en cada uno de mis hermanos el producto por el cual tú envías tu palabra. Señor, nos despojamos de todo peso que nos asedia ante nosotros para poder así, Señor, estar libres de toda acción, y con esa responsabilidad ante tu palabra aceptamos tu consejo, el consejo sabio que producirá en nosotros el querer como el hacer de tu perfecta voluntad. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, meditando sobre este pasaje, ¿cuántas veces hemos relatado el pasaje de Jesús y la mujer samaritana? Un acontecimiento muy, pero muy preciado en las Sagradas Escrituras, pero con un contenido natural, pero aún también un concepto y un contenido espiritual, de la cual nos deja una enseñanza maravillosa, ¿no? En el libro de San Juan, también en el capítulo 1, en el versículo 14, Evangelio según San Juan 1:14, dice así: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo, que es Cristo, que dice que dejando su gloria, la gloria del Padre, vino a nosotros para habitar con nosotros, ¿no? Y Él, el Verbo, el Hijo de Dios, es aquel que está lleno de gracia y de verdad. Cuando nosotros leemos este capítulo, del capítulo 1, versículo 14, pareciera muy misterioso, pero, ¿saben?, nos da una revelación, y la revelación es que Jesús se hizo hombre. Siendo Dios, se hizo hombre. Ahora, dice la palabra que es el Verbo que se hizo carne, ¿no? Y cuando habla acerca del Verbo, una palabra o verbo se compone de letras. Y Cristo es, dice la palabra del Señor en Apocalipsis, que Él es el Alfa y es la Omega, o sea, la primera y la última letra del alfabeto griego. Él es el Alfa y es la Omega, por eso da cuerpo al contenido de que Él es el Verbo, ¿verdad? Siendo el Alfa y la Omega, Cristo mismo es aquel que nos deletrea a nosotros el amor de Dios. De esa manera manifiesta su esencia, que es amor. Dios es amor. Diga conmigo, Dios es amor. Ahora, cuando nosotros estudiamos en las Sagradas Escrituras,
desde el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, dice la Biblia que Dios creó, todo lo creado ha sido creado por medio de su palabra. Y recuerde, cuando hablamos de la palabra, hablamos del verbo, y cuando hablamos del verbo estamos hablando de aquel que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Amén. Entonces, todo indica que la palabra era Cristo. Ahora, en tanto que Dios se puede conocer en parte, ¿no?, a través de la naturaleza aún también y de la historia, conocemos acerca de Dios. Pero la plenitud solamente la podemos conocer a través de su Hijo Jesucristo, porque Cristo es la plenitud. Ahora, la Biblia nos lleva a conocer, la Biblia, que por supuesto es la palabra de Dios, nos lleva a conocer más acerca de nuestro Señor Jesucristo y acerca de ese Dios que se encarnó. Por eso, cuando meditamos en Cristo, no hablamos acerca de varios Cristos, muchos Cristos, sino que hablamos de Él, que es el Cristo, ¿no? O sea, cuando menciono Cristo, estamos mencionando que Él es el Mesías, que Él es el ungido, que Él es aquel que los judíos esperaban que apareciera, y por lo tanto esto es lo que Juan da a conocer, ¿no? Y a muchos le preguntaban a Juan, ¿saben? Incluso los samaritanos, que no eran enemigos de los judíos lo rechazaban, ellos aún también esperaban y estaban a la expectativa de lo que acontecería. Aun cuando cualquier judío, cuando se mencionaba acerca de alguien que se lo consideraba el Mesías, ¿no? Por supuesto lo expulsaban de la sinagoga, lo expulsaban de los lugares de culto porque era maldito, ¿no? Y no se podía hablar de esa manera presentándose como el Cristo. Jesús, que trascendía marcando su autoridad y la voluntad del Padre, Él se presentó como el gran yo soy ante muchos, y los judíos estaban allí presentes, diciéndole, ¿cómo te atreves a presentarte como tal? Pero en función, yo quiero hablarles en esta tarde acerca de Jesús, el agua de vida, ¿sí? Y en una introducción quiero mencionar acerca de la verdad de Jesús y nosotros, porque debemos llevarlo a nuestro tiempo contemporáneo. ¿Qué hay acerca de la verdad de Jesús y nosotros? Primeramente tenemos que mirar acerca del deseo de Dios. ¿Para qué? Para que podamos comprender la verdad, de modo que nosotros podamos llenar nuestra mente y mostrar aún también en nuestras vidas la misma manera que se mostró en la vida de Cristo. De nada vale que nosotros tengamos un concepto en nuestra mente, pero no mostremos la vida de Cristo. A veces, cuando la gente cambia de idea, dice que se ha producido un cambio y que ese cambio estuvo producido en el corazón. Entonces estamos dando, por supuesto, significado a que esa persona realmente ha cambiado sus pensamientos, sus creencias o sus ideales, o también sobre algo. Ahora, como seguidores de Jesús, nosotros debemos permitir que la palabra de Dios cale muy hondo en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que controle el núcleo de nuestras emociones.
Si la verdad de la palabra de Dios toma lugar en cada cristiano, entonces también habrá cambios en las acciones. No podemos estar como el sacerdote, aquellos sacerdotes que dicen, haz lo que yo te digo y no hagas lo que yo hago. El verdadero discípulo del Señor cristiano vive en coherencia a lo que dice. Y sabemos que nuestras palabras hablan más de lo que pretendemos decir. O sea, nuestras acciones hablan más de lo que nosotros podamos hablar, ¿sí? Ahora, todo tiene que ver en cuanto a las decisiones que nosotros tomamos. La influencia primaria comienza ¿en dónde? En nuestros pensamientos, que luego pasan a nuestras emociones. Y luego nosotros las transformamos en lo que son las acciones. Vuelvo a repetir, la influencia primaria comienza en nuestros pensamientos. Luego pasan a las emociones y luego las transformamos en acciones. Elegir correctamente es primordial, porque las elecciones afectan y afectarán todo el curso de nuestra vida. Miren, nacemos, crecemos, comenzamos a tomar decisiones de adultos, y algunos están preparados para el camino que tienen por delante y otros no. Algunos deciden ir a la universidad, otros deciden casarse y darán inicio a una familia, otros deciden viajar al exterior, otros elegirán un trabajo. Y cualquiera sea la decisión, debemos recordar en toda decisión quiénes somos y qué es lo que nosotros representamos. Eso marca tu y mi identidad. Ahora, todos sabemos que el camino a transitar es un camino accidentado. Es largo el viaje que tenemos que emprender y muchas pueden ser las veces que faltarán tus fuerzas, las fuerzas necesarias, pero a través de los altos y los bajos aprendemos también nosotros a sonreír, a compartir alegrías, a compartir sufrimientos. Aprendemos a extender también la mano amiga, la mano de ayuda. Aprendemos a distinguir entre aquello que es correcto y aquello que es incorrecto. Aprendemos también, a pesar de que el camino es largo y difícil, a tener resistencia en los acontecimientos que nos ofrece la vida. Y de esta manera es en lo que uno descubre al lugar en el cual pertenecemos. Porque saben, mis queridos hermanos en Cristo, solo de esta manera, a través de las curvas y las contracurvas de la vida, crecemos y logramos madurar. ¿Verdad que es así? ¿Cuántas situaciones, cuántos apremios de la vida que vienen y dan, pero aprendemos a confiar en el Señor? Como cantábamos, a mi lado sé que tú estás, Señor, y que sé que tu mano no se detendrá, ¿no? ¿Saben? Nuestra conducta afecta tanto a nuestros pensamientos como a nuestras emociones. Y esto sucede porque las tres palabras o el pensamiento, las emociones y aún también las acciones están íntimamente ligadas a nuestro corazón. Joven, tienes que aprender de estas cuestiones. Adulto, debemos aprender de que muchas son las veces que nuestras emociones nos traicionan. En el primer impulso tomamos esas decisiones que tendrán una repercusión
donde después traerán una circunstancia. Y, ¿saben? La mayoría de nosotros respondemos a nuestros sentimientos. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Verdad? Todos nosotros respondemos a nuestros sentimientos. Pero, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña que no es por sentimiento que nosotros llegamos a tener buena conducta, sino por el contrario, es nuestro comportamiento el que nos debe conducir a cada uno de nosotros a esos buenos sentimientos. La conducta, el comportamiento que debemos alcanzar. Y esto se logra a través de una palabra que mucho no nos agrada, que es la disciplina, la corrección. Mamá, papá, ya sé. ¿Usted ha escuchado esa frase? Los padres, ¿cómo no? Papá, no seas tan pesado, no seas tan repetitivo. Yo ya sé, papá. Cuando yo era jovencito hacía lo mismo. Hasta que un día mi padre me agarró de las orejas y me dijo, decís que sabés, pero no sabés nada. Y tiró todos mis argumentos por el piso. Pero aprendí una gran lección, que no debía llevarme por mis emociones y mis sentimientos, ¿verdad? Ahora, esos sentimientos que a veces aflorecen, que no marcan un comportamiento ni tampoco una conducta, sino lo que sentimos, lo que queremos vivir, lo que nos parece acorde o lo que nos parece bueno en su momento. Ahora, ¿qué sucede cuando alguien te hiere profundamente? A menudo estamos contrariados. ¿Por qué? Porque hemos sido defraudados en nuestros sentimientos. Y a menudo, cuando uno está herido o alguien te hiere, el primer consejo que se da, mira, es necesario que perdones, que te quites de la mente esa situación y que a partir de ahora puedas perdonar a aquel que te hirió. Pero ¿saben? No nos nace perdonar. Absolutamente no. No nos nace perdonar. Sin embargo, la palabra de Dios establece y nos ordena que nosotros perdonemos. Porque aquel que no perdona no puede ser perdonado, ¿verdad? Y todos queremos aceptar el perdón de alguien, pero nos es difícil entrar en el concepto de nosotros dar el primer paso acerca del perdón. En pocas palabras, tenemos que decidir en nuestra mente el llevar a cabo, por supuesto, el acto de perdonar y luego con el tiempo, nuestros sentimientos irán cambiando. Cuando uno aprende a perdonar, uno aprende el carácter de Dios. Porque mismo Jesús en la cruz del Calvario, cuando Él estaba allí en esa agonía intensa, ¿verdad? Él dijo esas palabras ante los agresores que mutilaron su cuerpo, que lo maltrataron, que lo llevaron a la misma condición de la cruz. Estando allí en agonía, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué ejemplo maravilloso que el Señor nos ha dejado de abnegación y aún también para que nos iniciemos en la conducta y en la maduración del perdón. Pastor, usted sabe que es muy difícil lo que me han hecho. Mire, yo pudiera aventajarme sobre usted, porque he tenido personas que me han herido, me han clavado el puñal detrás, y cuántas y otras veces el Señor me decía, perdona, 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 y yo decía, Señor, quizás usted también ha padecido el ser herido, pero
la frase es: vuelve a perdonar. Porque el perdón es lo que sana, el perdón es lo que restaura. Aun cuando tú digas: a mí nunca me va a pasar, a mí nunca me va a suceder, pero habrá un momento donde tendrás que pasar quizás por un desierto, una situación de incomprensión, una situación donde nunca la has querido, asimilado, pero estará allí presente. Y el producto por el cual Dios permite esa situación es para forjar tu carácter y tu maduración. Yo no podría estar parado delante de ustedes en esta noche si no hubiera pasado los procesos de Dios. Todos nosotros pasamos y debemos pasar procesos en Dios, para que tu fe sea una fe constante, madura, una fe equilibrada, una fe que pueda decir: yo creo en Cristo, y a pesar de la prueba, de la tribulación, de la angustia, yo sé que Él me sostendrá. Amén. ¿Cuántos de ustedes han pasado y están pasando pruebas? Levante su mano, si usted identifíquese con el Señor, ¿sí? Amén. Gloria a Dios. Ahora, la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros perdonamos, esta acción a nosotros nos conduce a la libertad emocional. Escuche, a la libertad emocional. Usted ha visto personas que por mucho tiempo están ligados emocionalmente en un amor imposible, en situaciones que piensan que es la visión o aún también el desarrollo que ellos quieren alcanzar, y el sueño imposible, pero están ligados emocionalmente a esa situación. Y cuando las cosas no salen, dicen para consigo: estoy viendo todo negro y todo está difícil. Son cristianos, pero no le han creído a Dios. Viven la vida natural como la vive el mundo y por lo tanto están atados. No pueden discernir el bien y la misericordia de Jehová, porque las emociones y los pensamientos forjan un lazo donde no logran despegar. Ahora, cuando sí entramos en el acto de reconocer a Dios y perdonar, ¿no? Así encontramos esa verdadera libertad. Y Cristo es magistral, nuestro Señor es autoridad para romper toda cadena. Amén. Él es autor de vida, porque en la cruz del Calvario derrotó a la muerte, para que vos y yo tengamos esa vida abundante. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por esta gran victoria. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora escuche, ¿cómo nosotros podemos alcanzar la verdadera libertad emocional? El salmista David decía allí en el Salmo 13, versículo 5, Salmo 13, versículo 5, Salmo 13, versículo 5, mitad de la Biblia más o menos para aquellos que... Él decía esta frase, dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Si nosotros tomamos en cuenta lo que David hace para salir de su depresión, lo primero que hace se enfoca en Dios. Y lo más importante, que él expresa maravillado de su Dios. O sea,
acerca de Él, de Dios. Él se maravilla. Por eso dice, yo en tu misericordia, dice, solamente he confiado. No está hablando, no está diciendo, yo confío en el dador de trabajo. Dice, yo confío en tal persona. No, dice, yo confío en ti, oh Dios. Y mi corazón, dice, está alegre en tu salvación. Lo primero que David tiene presente es a Dios. Y lo hace con gratitud, maravillado ante su presencia. Lo segundo es que él expresa confianza delante de Dios, confianza para con Dios. Por eso dice que él se alegraba. Cuando usted tiene confianza en alguien, cuando usted tiene confianza en su esposo, en su esposa, cuando usted tiene confianza en sus hijos, cuando usted tiene confianza en el pastor, cuando usted tiene confianza en los hermanos de la iglesia, usted lo ve y usted se alegra. Pero cuando hay desconfianza, acontece todo lo contrario. Porque la desconfianza hace que nosotros veamos a nuestro enemigo. Mientras que el Señor nos ha dado a que nosotros tengamos confianza y que seamos, primeramente, amigos de Dios y amigos de nuestros hermanos en la fe. Amén. Entonces, yo me alegro con mis hermanos, me alegro en la casa de Dios porque puedo tener confianza para con Dios y así en esa relación vertical puedo también tener confianza horizontal con mis hermanos. Esta es la vida de comunión, de común unión que tenemos los unos para con los otros. David tenía alegría en el corazón a pesar de lo que acontecía. Él se encontraba en un estado depresivo, pero él manifestaba confianza y alegría en Jehová, su Salvador. Ahora, ¿saben? David, probablemente, él no estaba saltando en ese momento de gozo inmediatamente, pero en su mente él podía saber que los buenos tiempos llegarían. Amén. Y claro que sí, todos pasamos esos momentos tristes de angustia del desierto, pero sabemos que en Dios los buenos tiempos van a venir. Amén, gloria a Dios. Ahora, algunas preguntas que usted tiene que hacerse, que usted y yo necesitamos hacernos para traer esa confianza y esa alegría expresada delante de Dios. Quizás usted dice, pastor, mi vida es toda gris. Pero si usted es un nacido de nuevo, si usted es un salvo por gracia, si la sangre de Cristo ha sido quien lo ha redimido de la maldición y ahora usted pertenece al pueblo de Dios, hágase estas preguntas. ¿Quiere anotarlas? Hágalo. Lo primero que usted tiene que tener presente es recordar. Recuerde usted cuando Dios le salvó. Tenga presente cuando Dios trajo salvación en su vida. Primera pregunta. La segunda pregunta que usted y yo debemos hacernos: ¿puede usted acaso recordar alguna oración que haya sido respondida por Dios? Recuerde esa oración, recuerde ese momento cuando usted clamó al Señor y el Señor respondió esa oración. David tenía muy presente que Dios estaba con él y que sus oraciones eran respondidas por Dios. Debe usted y debemos nosotros preguntarnos todos de cuántas curvas y cuántas contracurvas de la vida Dios te sostuvo y te sostiene. ¿Amén? Claro que sí. ¿De cuántas cosas el Señor te ha librado? ¿De cuántas cosas el Señor te libra? ¿De cuántas cosas Él te está a tu lado? Pero a veces sucede
que cuando estamos nosotros bajo presión, es como si nos pasara un gran camión sobre nuestras emociones ¿qué hacemos? Nos bajoneamos y hasta comenzamos a arrastrar los pies y preguntamos, Señor, ¿qué debo hacer? A lo mismo que David, nosotros debemos recordar las bondades que hemos recibido de Dios. Amén. Recordar las bondades de Dios. Y saben, una de las formas para recordar las bondades de Dios es cantando. Cantando. El cantar alegra el espíritu angustiado. ¿Sí? Cuando cantamos, nuestro espíritu se regocija en Dios. ¿Sí? Ahora, usted puede decir, pastor, yo no sé cantar, desafino. Bueno, tenés la oportunidad de colocar una base musical y cantar sobre ella, o podés también aprender a cantar, ¿no? No es excusa para no hacerlo, porque cuando vos estás en esa decisión de adorar a Dios, de exaltarlo, de alabarlo, tu espíritu se regocija en Dios. Es importante cantarle a Dios. Es importante adorarlo con nuestra expresión de canto. Coloco un ejemplo. Cuando usted estaba bajo el poder del diablo, o sea, cuando usted era preso en el mundo, querías estar seguramente a tono con las canciones del momento, la canción top hit, ¿no? Como dicen los chicos, del momento. Y cuando, por supuesto, aun cuando muchas de ellas las cantabas, eran música y son música que son música pesada, música que con un contenido oscuro, aún con un contenido de basura verbal, y nos llenábamos la boca y cantábamos a viva voz, y aún la tarareabas entre los amigos, ¿verdad? Ahora déjame decirte algo, como cristiano, como hijo de Dios, si vos seguís escuchando ese tipo de música, no te sorprendas, mi querido, que vas a tener un bajón espiritual. Si escuchás ese tipo de música que lo único que te insta a tener un concepto de promiscuidad sexual o aún también un contenido erótico, no te sorprendas que en algún momento por tu mente comenzarán a venir pensamientos que trabajarán sobre tus emociones y esas emociones producirán una acción y esa acción no será nada agradable. Es por eso que estamos tan en nuestra debilidad. Miren, cada uno de nosotros somos llamados a cuidar de nuestro templo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y a veces pensamos y decimos, yo no lo busqué, pero claro que sí, estuvo en tus pensamientos, estuvo en tus emociones y eso determinó una acción. Y la acción es el resultado de lo que buscaste. Nosotros somos llamados como hijos de Dios a escuchar solamente la verdad. Como hijos de Dios debemos estar enfocados en Dios y del resto ni se habla. Pero, pastor, yo no quiero ser el contenido de un legalismo. No se trata de legalismo, se trata de honrar a Dios por sobre todas las cosas con tu vida. Amén. Se trata de honrar a Dios por sobre todas las cosas. Ahora, la Biblia, al hablar de nuestras emociones y de la manera que nosotros debemos sentirnos, nos manda a que seamos felices. ¿Me escuchó bien? A que seamos felices.
nos manda a través de su palabra a regocijarnos en el Señor. O sea, a llenarnos de alegría. ¿Tiene usted alegría? ¿Usted se regocija en Dios? ¿Usted es feliz? Algunos podrán decir así, ¿verdad? Pero ¿qué concepto usted tiene de la felicidad? Muchas veces nosotros decimos, Señor, miro tus mandamientos y veo todo negativo porque todo es no, 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 no y no. Pero ¿saben? No hay nada malo, ni tampoco tenemos por qué disgustarnos en cantar. No hay nada malo en que te regocijes, no hay nada malo en que sientas alegría, no hay nada malo en ser feliz a la manera de Dios, porque Dios desea lo mejor para nosotros. Dios nos quiere establecer en ese vínculo de felicidad, de alegría, ¿no? Los mandamientos de Dios no son gravosos para aquellos que caminamos conforme a la voluntad de Dios. Y miren, si quieren saber algo más, hay mandamientos que nos acercan, que nos hablan acerca del amor, hay mandamientos que nos hablan acerca de la paz, hay mandamientos que nos hacen a que veamos la realidad en Dios, de alejarnos totalmente al temor y vivir en la confianza para con Dios. Por supuesto, ahora viene una pregunta que sí es obligada. ¿Cómo podemos nosotros obedecer estos mandatos bíblicos si no podemos cambiar nuestras emociones? ¿Cómo podemos obedecer a los mandatos de la palabra de Dios cuando no podemos nosotros mismos cambiar? Vuelvo a recordarte, hemos dicho que nuestras emociones están ligadas a nuestros pensamientos. La palabra de Dios declara que nosotros podemos transformar nuestras emociones solamente colocando nuestra mente en las verdades de Dios. En las verdades de Dios. La Biblia también nos enseña que podemos cambiar nuestras emociones cambiando nuestras acciones. Por eso dice al pecador, al paralítico le dijo el Señor, ve y no peques más. Esperaba un cambio en sus acciones. Y es lo que espera Dios de cada uno de nosotros, un cambio en nuestro comportamiento, en nuestras acciones y aún también de reflejo en nuestras emociones. Las acciones afectan directamente a las emociones. Cuando la Biblia nos manda a amarnos los unos a los otros, no se refiere a una, podríamos decir, sensación emocional de amor. Se refiere a la cuestión de una acción de amor, un amor que sea genuino. Para decirlo de una manera sencilla, al realizar un acto de bondad o amor, es porque tenemos un sentimiento de amor hacia el prójimo. ¿Qué hace que te congregues? ¿Qué haces que puedas predicarle a tu vecino, a tu amigo, a tu hermano? Es ese amor de Dios que Dios ha colocado, es ese amor al prójimo para que sea alcanzado por salvación. Es ese amor que Dios ha establecido en tu vida, de la cual decides amar incondicionalmente como Dios te amó incondicionalmente. Ahora, también debemos pensar que si nosotros tenemos conflictos no resueltos, ¿por qué? Porque hemos decidido no hablar la verdad en amor. Y aún también si nosotros hemos fracasado en cuanto a perdonar de todo corazón, somos de esta manera guiados por las emociones. Y las emociones son contrarias a los mandamientos o a los mandatos de Dios. La pregunta que quiero formularte en esta noche, ¿hay quizás alguien en tu vida que te cueste amar?
Debo recordarte que no debemos concentrarnos en nuestras emociones, sino en el mandato de Dios, que es amar a nuestro prójimo. Y saben, vale la pena intentarlo. Vale la pena intentar amar a tu prójimo. Tu prójimo es el más cercano, aquel que está cerca tuyo. En un matrimonio el prójimo es la esposa, el esposo. Vale la pena intentar de esa forma probar el mandato de Dios en amar a tu prójimo. Vale la pena también aprender a regocijarse juntos. Vale la pena amar. Y Jesús nos dejó la enseñanza. Le dijo a sus seguidores: la gente conocerán que ustedes son mis discípulos porque verán en ustedes el gran amor que se tuvieran los unos para con los otros. ¿Cómo conoce el mundo de que somos verdaderos hijos de Dios cuando conocen realmente que nos amamos los unos para con los otros? Ahora, volvamos al pasaje central y medular de San Juan 4:10. Jesús a la mujer samaritana le dijo estas palabras: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. San Juan 4:10. Aquí nosotros lo que vemos es que se da inicio a lo que es el Evangelio universal. Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de Israel, ¿no? A la casa de Israel. Pero tenía también mucho interés en los samaritanos, tenía mucho interés en los gentiles. Y saben, esta mujer era samaritana y por tanto no se juntaban los samaritanos con los judíos. Pero Jesús, dice, conociendo el corazón de esta mujer, sabía que ella lo hubiera conocido. Si lo hubiera conocido, ya le habría pedido esa agua de vida. ¿Saben? Cuando Jesús habla acerca del agua de vida, le está hablando del agua viva, ¿no? Un agua viva no es esa agua que se encuentra estancada, sino que es un agua que fluye, un agua que es corriente, un agua que inicia en un lugar alto y desciende a muchas fuerzas, con mucha fuerza. En contraste con el agua almacenada, que se coloca en una cisterna, en un lugar que no puede, inclusive el agua almacenada llega un tiempo donde si no circula, se produce virus y tantas otras cosas en ese estanque. Jesús le dice: yo tengo agua viva para entregarte y si tomas de esta agua ya nunca más tendrás sed. Aquí realmente cuando habla acerca del agua viva está trazando lo que produce la obra del Espíritu Santo en el cristiano, en el creyente, cuando dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Gloria a Dios. Haciendo una connotación, vemos que Jesús llega al pozo con la misma necesidad que luego la mujer samaritana tenía. Los dos llegan al pozo porque tenían sed. Y por causa de la sed, los dos estaban en ese mismo lugar. Pero el alma, podríamos decir, uno necesitaba la sed para saciar físicamente, en el caso de Jesús. Pero ahora la mujer samaritana tenía una sed, la sed del alma, la sed del espíritu. Y Jesús
también enseñaba, dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, vengan a mí todos aquellos que tengan sed espiritual. Y nos enseña de que Él tiene un agua que es mucho mayor para saciar la sed espiritual. ¿Saben qué nos da de enseñanza? Presten atención a esto. Continuamente Jesús se refería a las cosas naturales para enseñar las cosas que eran espirituales. ¿Sí? Continuamente había una lección en boca de Jesús. Se refería a las aves, miren las aves del cielo, le decían, observen los lirios del campo, miren la tormenta. Dice, allí ustedes saben el viento, cómo sopla, va a su destino, pero no saben ni de dónde viene ni a dónde va. Les hablaba acerca de la simiente, ¿no?, que era importante observar. Les hablaba acerca de la siembra, aún también les hablaba acerca de la cosecha. Les hablaba acerca de los pescadores, el pescador, la red. ¿Cuántos ejemplos que al leer los santos evangelios podemos descubrir que Jesús tomaba las cosas naturales para dar una enseñanza espiritual? Y saben, Jesús nos deja un gran ejemplo de lo que es el evangelismo espontáneo. Para iniciar su enseñanza, habló de algo de que era de interés común. Y de pronto ese tema común se produjo e introdujo su tema espiritual. Le preguntó a esa mujer que estaba apartada del pueblo de Israel y viendo de que ellos se consideraban superior, quería ser como uno de ellos. Jesús le preguntó esa pregunta: mujer, ¿qué tienes necesidad? Del agua que yo te doy, que está delante de ti, no es de esa agua natural, sino de esa agua espiritual que va a saciar tu sed espiritual y nunca más tendrás sed jamás. La pregunta final es en esta noche: ¿de qué tenés sed hoy? ¿Tenés sed de algo que es natural? ¿O es una sed que es en busca de esa sed de Dios, del Dios vivo, esa sed espiritual, esa sed que va a saciar la necesidad más profunda de tu alma? Decide. Hay que tomar una decisión delante de Dios. Dios te propone en su eternidad que le respondas de la forma más sencilla, pero con una decisión correcta. Si conocieres, dice el Señor, el don de Dios, si le conocieres, si le reconoces, si tomas esa actitud correcta delante de Dios, aquel que te va a dar esa agua de vida y que tú le estás pidiendo, Señor, tengo sed, Él te va a dar esa agua de vida, y esa agua que el Señor te dará te llevará a que puedas encontrar la felicidad que Dios solamente puede darte, la paz que gobernará todo tu ser, gobierno sobre todos tus pensamientos, sobre todas tus acciones, sobre todas tus decisiones y aún también sobre tus emociones. Amén. Había un himno, y con esto finalizo en esta noche, que cantábamos mucho tiempo atrás. Y decía: canta, buen cristiano, dulce será el pesar, haz el camino llano junto a tu Señor. Canta, oh buen cristiano, canta, mi hermano, canta, mi hermana, ante la presencia del Señor. Regocíjate en Dios, porque Él es tu fortaleza.